Atención al bombazo, porque la noticia que parecía imposible hoy ya es casi un hecho. Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, está a un paso de convertirse en el nuevo seleccionador de Brasil. Sí, lo escuchaste bien. El hombre que ha conquistado Europa con una sonrisa tranquila y una libreta mágica, se prepara para dirigir a la selección más icónica del planeta fútbol. Y no es un rumor más. Es un acuerdo verbal que lo pone al frente de la Canariña a partir de la primera semana de junio. Esta es una de esas noticias que cambian la historia. No solo del Real Madrid, no solo del fútbol español, sino del fútbol mundial. Porque Ancelotti no es cualquiera. Y Brasil no es una selección más. Estamos hablando de 5 Copas del Mundo y de uno de los entrenadores más laureados de todos los tiempos. Una combinación que, si se confirma, promete ser dinamita pura. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué un entrenador que todavía tiene contrato con el club más grande del mundo está dispuesto a dejarlo todo para marcharse a una selección sudamericana? ¿Y por qué justo ahora cuando el Madrid todavía lucha por títulos? La respuesta es compleja, pero empieza con una certeza. El deseo de la Confederación Brasileña de Fútbol por contar con un técnico europeo de élite. Desde hace meses, Brasil viene sondeando nombres. Muchos sonaron, pero siempre hubo uno que estuvo por encima del resto. Carlo Ancelotti. Tranquilo, cerebral, respetado por los vestuarios más difíciles y con una hoja de servicios que quita el aliento. El favorito absoluto del presidente Ednaldo Rodríguez y ahora, por fin, el acuerdo está sobre la mesa. La información llega directamente desde Brasil y no ha sido desmentida por el Real Madrid. Eso ya es bastante, porque en la Casa Blanca, cuando algo molesta, se corta de raíz. Pero aquí, el silencio pesa. Y ese silencio dice más que 1000 palabras. Ancelotti ya habría dado el sí a la Seleção, aunque con una condición muy clara. Si el Madrid gana la Liga, quiere quedarse. Todavía sueña con cumplir el año que le queda de contrato y cerrar su segunda etapa en el Bernabéu con una despedida a la altura. Pero eso es solo una posibilidad. La realidad es que el club ya se está preparando para su adiós. Florentino Pérez y su equipo trabajan con la idea de acudir al próximo Mundial de Clubes, en junio, ya sin Ancelotti en el banquillo. Y eso lo cambia todo, porque implica que el Madrid no solo pierde a su líder en el campo, sino que debe tomar una decisión urgente y estratégica. ¿Quién tomará el relevo? Aquí es donde entra el segundo gran foco de esta historia. ¿Quién será el nuevo entrenador del Real Madrid si Ancelotti se va? Hay varios nombres sobre la mesa. El que más gusta a la directiva es Xabi Alonso, hoy en el Bayer Leverkusen y uno de los técnicos de moda en Europa. Su equipo maravilla en Alemania, su estilo gusta y su pasado blanco pesa. Pero hay un problema. Xabi tiene contrato con el Leverkusen hasta junio de 2026 y para traerlo habría que negociar. Rápido. Muy rápido. Porque el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina. Por eso el club también contempla una opción más inmediata, más de la casa, más de urgencia. Un entrenador de transición. Alguien que conozca el vestuario, que no requiera adaptación y que pueda sostener al equipo mientras se cierra el futuro a largo plazo. Y en esa lista interna aparecen 2 nombres, Raúl González y Santiago Solari, 2 hombres del club, 2 leyendas del madridismo y 2 perfiles completamente distintos. Raúl, eterno capitán, dirige al Castilla, pero su rendimiento reciente no termina de convencer. No ha dado ese salto cualitativo que se esperaba. Solari, en cambio, es una figura más consolidada. Fue técnico del primer equipo, es actualmente director de fútbol del club y tiene una relación directa con Florentino. La historia de Solari es curiosa. Dirigió al Madrid en la temporada 2018-29, después de la destitución de Lopetegui. Estuvo al frente durante 32 partidos. Y aunque su etapa acabó con eliminación en Champions y Copa,
dejó huellas importantes. Fue quien apostó por Vinicius cuando nadie más lo hacía. Fue quien apartó a Isco cuando ya no daba el nivel. Y el tiempo le dio la razón. Después de su salida se marchó a México. Pero en marzo de 2022, Florentino lo repescó para el club. Desde entonces, Solari ha sido una figura clave en la estructura interna del Madrid. Silencioso, eficaz, respetado. Y ahora podría volver a tener la oportunidad de sentarse en el banquillo más exigente del planeta, al menos de forma provisional. Mientras tanto, en Brasil, el ambiente es de euforia contenida. La prensa ya da por hecho el acuerdo con Ancelotti, los jugadores lo ven con buenos ojos y la afición se ilusiona con un entrenador que no solo sabe ganar, sino que sabe gestionar egos, unir grupos y sacar lo mejor de las estrellas. En una selección como Brasil, eso es oro puro. La operación está supeditada a lo que pase en las próximas semanas. Si el Madrid no gana la Liga, Ancelotti se marchará. Si la gana, intentará convencer a Florentino de seguir. Pero el clima ya está marcado. Hay una sensación de cierre de ciclo, de despedida elegante, de transición inevitable. Y en medio de todo eso, un país entero se prepara para recibir a uno de los mejores entrenadores de la historia. Carlo Ancelotti, el hombre tranquilo, el que nunca grita, el que lo ha ganado todo. Está a punto de vivir un nuevo desafío. Esta vez, al frente del país del juego bonito. La historia está por escribirse. Y tú la vas a vivir aquí, con nosotros, porque esto no es solo un cambio de entrenador. Es una jugada maestra, un terremoto silencioso y un movimiento que puede cambiar el equilibrio del fútbol mundial. Y apenas estamos comenzando. ¿Pero por qué Brasil ha apostado tan fuerte por Carlo Ancelotti? ¿Qué ven en el técnico italiano que no encontraron en ningún otro candidato? La respuesta está en su historial, pero también en su carácter. Porque Ancelotti no es solo un ganador, es un pacificador. Un entrenador capaz de armonizar vestuarios repletos de talento, egos y expectativas. Y eso para una selección como la brasileña es esencial. La selección de Brasil no atraviesa su mejor momento. El golpe del último mundial aún resuena en la memoria colectiva. La eliminación ante Croacia en los penaltis fue un mazazo. Tite, el técnico anterior, dio un paso al costado y desde entonces la CBF ha buscado una figura que devuelva la ilusión. Intentaron con interinos. Coquetearon con varios nombres sudamericanos, pero el verdadero objetivo siempre fue el Carlo Ancelotti. Y es que los brasileños saben que su gran problema no es el talento. Jugadores tienen de sobra. Vinicius, Rodrygo, Rafinha, Gabriel Martinelli, Bruno Guimaraes, Casemiro, entre muchos otros. El verdadero desafío es unir ese talento. Crear un bloque sólido, comprometido, con identidad. Y ahí es donde Ancelotti brilla. No necesita imponer, no necesita gritar. Con una mirada, un gesto, una palabra, pone orden en el caos. Desde su llegada al Real Madrid en 2021, Ancelotti ha devuelto al club estabilidad y títulos. Ganó la Liga, la Supercopa, la Champions y el Mundial de Clubes. Todo con una plantilla que no siempre fue la favorita. Todo con una gestión que priorizó la confianza, la rotación inteligente y el respeto por las jerarquías. Eso mismo es lo que Brasil quiere replicar en su selección. Pero claro, la operación no es sencilla. Hay un contrato vigente con el Real Madrid, hay una temporada en juego, y hay un club que no está dispuesto a perder a su técnico sin luchar, aunque el silencio de la entidad ya dice mucho. No hay desmentidos, no hay comunicados oficiales, solo una sensación de inevitabilidad que se instala poco a poco en Valdebebas. En ese contexto, el Madrid empieza a moverse, porque, como siempre, el club actúa con previsión. No se van a quedar sin entrenador de un día para otro. El perfil de Xabi Alonso gana fuerza. Su Leverkusen ha maravillado a Europa. Ha sabido combinar posesión, presión alta
y una mentalidad ganadora. Su estilo gusta y además tiene el ADN del club. Fue jugador, fue leyenda y ahora puede ser el heredero. El problema, como decíamos antes, es el contrato. Xabi Alonso tiene vínculo con el Bayern hasta 2026. Sacarlo no será fácil. Pero si hay un club que sabe negociar, es el Madrid. Y si hay un proyecto que puede seducir a Xavi, es este. Volver a casa. A un banquillo que conoce, a una institución que lo respeta. Y con una plantilla que mezcla juventud, experiencia y hambre de títulos. Mientras tanto, el plan B sigue en pie. Si no se puede cerrar nada a tiempo, habrá solución interna. Santiago Solari aparece como el más preparado. Ya conoce el cargo, ya ha dirigido al primer equipo y goza de la confianza de la cúpula. Su paso anterior fue breve, pero dejó huella. El tiempo le ha dado la razón en muchas decisiones y ahora podría tener su revancha. Raúl, por su parte, sigue como una opción sentimental, un ídolo eterno. Pero el rendimiento de su Castilla genera dudas. No ha logrado el ascenso. No ha consolidado un estilo. Y eso pesa. En el Madrid no se vive del pasado. Aquí, lo que importa es el presente. Y Solari, por experiencia reciente, tiene ventaja. Pero volvamos al foco principal. Carlo Ancelotti y la selección brasileña. Un matrimonio inesperado, pero fascinante. El técnico italiano nunca ha dirigido una selección nacional. Siempre fue un hombre de clubes, de la rutina, del trabajo diario. Pero esta vez, el reto lo seduce, porque dirigir a Brasil es más que un trabajo. Es una misión, es una oportunidad única de entrar en la leyenda. Y la canariña lo necesita, urgentemente. Porque ya pasaron más de 20 años desde su último mundial. Desde Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo y Cafú. Desde aquella generación mágica que lo ganó todo. Y aunque han pasado grandes jugadores desde entonces, la gloria se les ha escapado. Por errores tácticos, por desconexión, por falta de identidad. Ancelotti puede devolver eso, con su experiencia, con su calma, con su capacidad de gestionar a estrellas como Vinicius y Neymar, si decide volver. Porque sí, esa es otra de las razones por las que lo quieren. La cercanía de Ancelotti con Vinicius y Rodrigo es total. Los conoce, los ha hecho crecer. Y puede ser la llave para construir el Brasil del futuro. En el entorno de los jugadores brasileños ya hay entusiasmo. Lo ven como un paso adelante. Un salto de calidad, porque no es común que un técnico europeo con su currículum acepte dirigir una selección sudamericana. Ancelotti sería el primero de ese calibre en hacerlo, y eso dice mucho del respeto que Brasil todavía genera en el mundo. ¿Y qué pasa con el calendario? El acuerdo se activaría en junio, justo después del final de temporada, justo cuando arranca el Mundial de Clubes, una competencia que el Madrid puede disputar sin su técnico estrella. Ahí es donde se verá la inteligencia de la directiva. Elegir al sustituto adecuado, preparar al equipo y competir al más alto nivel. Sin excusas. Porque en el Madrid no se llora. Se compite. Siempre. Y si Ancelotti se va, lo harán con gratitud, con elegancia, sabiendo que deja huella, que deja títulos, y que, como siempre, la historia continúa. Mientras tanto, en Brasil, la esperanza renace. El sueño de volver a lo más alto del fútbol mundial ahora tiene un nuevo arquitecto, y se llama Carlo Ancelotti. Esta historia está lejos de terminar, pero ya tiene forma, ya tiene protagonistas, y todo apunta a un final de temporada cargado de emociones, decisiones y giros inesperados. El fútbol, una vez más, nos demuestra que nada está escrito, que todo puede pasar, y que cuando dos gigantes como Ancelotti y Brasil se cruzan, solo puede salir algo grande. Y ahora,
Entremos más a fondo en lo que significa para Brasil tener a Carlo Ancelotti al mando, porque no se trata solo de un cambio de nombre, se trata de un cambio de mentalidad, de estructura, de método. Ancelotti es un técnico con una forma muy clara de trabajar, no impone sistemas rígidos, no obliga a sus equipos a jugar de una sola manera. Él adapta el sistema a los jugadores, no al revés. Y eso es exactamente lo que Brasil necesita ahora mismo. Durante años, la selección brasileña ha sufrido por esa desconexión entre el talento individual y la idea colectiva. En los mundiales recientes, la historia se ha repetido. Grandes nombres, grandes expectativas, pero un fútbol trabado, previsible, sin alma. Ancelotti puede cambiar eso. Puede liberar a los jugadores, darles confianza, hacer que vuelvan a disfrutar en el campo. Porque si hay algo que define su estilo, es precisamente eso, el equilibrio perfecto entre orden y libertad. Pero no nos engañemos, la presión será inmensa. Brasil no gana un mundial desde 2002. Cada torneo que pasa, el peso de la historia se hace más grande, y el país entero mira con lupa a la selección. Cualquier fallo, cualquier tropiezo, se convierte en una tragedia nacional. Ancelotti lo sabe. Lo ha vivido en el Madrid, en el Milan, en el Bayern. Está preparado para eso. Pero este será quizás su reto más emocional. Porque aquí no se juega solo al fútbol. Aquí se juega con el corazón de un país. Y hablando de corazón, hay una figura que será clave en este proceso: Vinícius Júnior. El delantero del Real Madrid es hoy, sin discusión, la gran esperanza de Brasil. Un jugador explosivo, desequilibrante, con carácter, pero también un futbolista que necesita sentirse respaldado, que necesita confianza para rendir al máximo. Y nadie entiende mejor a Vinícius que Carlo Ancelotti. Fue él quien lo hizo titular. Fue él quien lo defendió de las críticas. Fue él quien le dio las herramientas para pasar de promesa a estrella mundial. Ese vínculo puede ser fundamental, porque Brasil necesita reconstruirse alrededor de una nueva generación. Y Vinícius será el líder de esa generación. Ancelotti no solo lo conoce, lo ha moldeado, lo ha potenciado. Y esa conexión será la piedra angular de la nueva Canariña, junto a Rodrigo, Bruno Guimaraes, Militao y otros talentos jóvenes que buscan consolidarse. Pero la llegada de Ancelotti también plantea preguntas. ¿Qué pasará con Neymar? ¿Volverá? ¿Estará dispuesto a asumir un rol diferente en este nuevo ciclo? El técnico italiano es un gran gestor de vestuarios. Ha trabajado con Ronaldinho, Kaká, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, y ha sabido llevarlos a todos. Si alguien puede convencer a Neymar de regresar con una mentalidad más colectiva, es él. Pero eso dependerá también de la actitud del propio jugador. El tiempo dirá. En lo táctico, Ancelotti no es un obsesionado por los esquemas. Lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Ha jugado con 4-3-3, con 4-4-2, con 4-2-3-1, siempre dependiendo de los jugadores que tiene a disposición. Lo que sí garantiza es solidez defensiva, salida limpia desde atrás y un mediocampo que equilibra. Para Brasil, acostumbrada a sufrir en esa zona del campo en los últimos torneos, eso será vital. Y hay otro aspecto que no se puede ignorar: la imagen internacional. Brasil ha perdido parte de su respeto en el panorama mundial. Ya no asusta como antes, ya no impone. La llegada de Ancelotti es un mensaje potente. Brasil quiere volver a ser grande y está dispuesto a hacerlo con lo mejor del mercado. No con experimentos, no con apuestas, con experiencia, con liderazgo, con títulos. Además, Ancelotti aporta algo que Brasil ha echado de menos: estabilidad. En la última década, la selección ha cambiado de técnico con demasiada frecuencia. Tite fue una excepción, pero aún así, nunca logró llevar al equipo al nivel que se esperaba.
Con Ancelotti, Brasil gana no solo un entrenador, sino una institución. Una figura respetada en todos los rincones del fútbol. Y eso, en los grandes torneos, pesa. Ahora bien, mientras en Brasil celebran, en Madrid la situación es muy distinta. La sensación es agridulce. Porque si bien el club siempre ha respetado los ciclos de sus entrenadores, la salida de Ancelotti dejará un vacío. No solo en el banquillo, sino en el vestuario. Los jugadores lo adoran, le creen, le siguen. Y perder eso, a mitad de un proyecto, no será fácil de digerir. Por eso, el futuro del Madrid depende de cómo se maneje esta transición. Si logran cerrar a Xabi Alonso, puede ser una apuesta brillante. Joven, preparado, con visión de juego y con carisma. Pero si no se concreta, recurrir a Solari será más una solución de emergencia que una planificación de largo plazo. El club debe actuar rápido, pero también con precisión, porque cada decisión, aquí, pesa, y mucho. Y al fondo, como telón de fondo de toda esta historia, aparece el Mundial de Clubes, un torneo que el Madrid quiere ganar, que podría servir como cierre para Ancelotti o como debut para su sucesor. Todo dependerá de los tiempos, de los resultados, de las decisiones que se tomen en las oficinas del Bernabéu. En resumen, lo que parecía un simple rumor de verano se ha convertido en una bomba que sacude el fútbol mundial. Carlo Ancelotti, rumbo a Brasil. Un movimiento que nadie vio venir hace unos meses, pero que hoy ya parece inevitable. Por más que falten los comunicados oficiales, por más que quede algún título en juego, el camino ya está marcado. Y lo que viene es historia en construcción. Mientras los focos del mundo apuntan a la inminente llegada de Ancelotti a la selección brasileña, en el entorno del Real Madrid se respira una mezcla de respeto, nostalgia anticipada y cierta inquietud. Porque más allá de los resultados, Carlo ha sido mucho más que un entrenador. Ha sido un puente entre generaciones. Un mentor silencioso que sin levantar la voz logró algo que muy pocos han conseguido en el Santiago Bernabéu. Unir al vestuario, la grada y la directiva en una misma dirección. La salida de Ancelotti, si se confirma, será uno de los movimientos más significativos del verano futbolístico. No solo por su destino, sino por lo que simboliza. Es el final de un ciclo en el Madrid y el inicio de una nueva era en Brasil. Una especie de relevo emocional entre dos potencias del fútbol mundial que, curiosamente, comparten un objetivo: volver a ser los mejores. Para Florentino Pérez, la situación es tan delicada como estratégica. Por un lado, pierde a un técnico que le ha dado estabilidad, títulos y paz institucional. Por otro, tiene la oportunidad de apostar por el futuro, de renovar el proyecto y de preparar al club para la próxima década. Xabi Alonso representa eso: juventud, modernidad táctica, conocimiento del club, pero también incertidumbre. Porque aunque su éxito en Alemania es innegable, dirigir al Real Madrid es otra cosa, es otra presión, otro ecosistema. En este contexto, la figura de Ancelotti se agranda todavía más, porque no se va por fracaso, no se va por desgaste, se va porque ha cumplido, porque ha dejado huella, y porque tiene ante sí el que quizás sea el último gran reto de su carrera: conquistar el mundo desde el banquillo de la selección más mítica del planeta. Ahora, imaginemos por un momento el escenario. Ancelotti llega en junio. Tiene poco tiempo antes de la Copa América 2024. Su primer gran desafío. Un torneo que Brasil quiere ganar, necesita ganar, para dejar atrás las sombras de los últimos años. No hay margen de error. No hay tiempo para construir lentamente. Debe aplicar su método de inmediato. Conectar con el grupo. Recuperar la identidad. Y competir. Pero si hay alguien que puede hacerlo, es él. Porque Carlo no necesita gritar para ser escuchado. Su currículum habla por él. Jugadores como Casemiro, que lo conocen bien, serán fundamentales para facilitar esa transición, al igual que Vinicius y Rodrigo,
que serán sus ojos dentro del vestuario. Esa base del Real Madrid será la columna vertebral del nuevo Brasil. Un Brasil con alma europea, pero corazón sudamericano. Y mientras tanto, en España los medios seguirán cada paso, cada gesto, cada rueda de prensa, porque no será solo un entrenador más que deja el Madrid. Será el fin de un ciclo lleno de momentos memorables, desde aquella remontada al PSG, al Chelsea, al City, hasta la 14ª Champions. Todo eso quedará en la historia blanca, y Ancelotti ya está, sin duda, entre los grandes técnicos que han marcado época en Chamartín. Pero volvamos a Brasil, porque allí la noticia ha sido recibida como una declaración de intenciones. Ya no quieren experimentar. No más apuestas internas, no más soluciones temporales. Quieren resultados. Quieren orden. Y quieren a alguien que sepa manejar estrellas. Porque el talento, como siempre, está. Lo que ha faltado es estructura. Y ahí es donde Ancelotti puede marcar la diferencia. Sus métodos de entrenamiento, su equipo de trabajo, su planificación milimétrica, todo apunta a una modernización del fútbol brasileño desde dentro. Porque aunque la pasión sigue intacta, el fútbol de hoy exige algo más: rigor, táctica, adaptabilidad. Y Ancelotti trae todo eso bajo el brazo. Además, hay un detalle que no pasa desapercibido: la imagen internacional. En un mundo donde los entrenadores son tan analizados como los jugadores, tener a Carlo al frente es un mensaje de poder, un gesto de respeto, un golpe sobre la mesa. Brasil vuelve a ponerse en el centro del tablero. Y eso, en año Precopa América, es oro puro. Pero ojo, el reto no será solo deportivo, también será cultural. Ancelotti deberá entender la idiosincrasia del fútbol brasileño, la relación con la prensa, la presión de los medios, las expectativas desmesuradas. No será fácil, pero su experiencia en distintos países, desde Italia hasta Inglaterra, desde Francia hasta Alemania, lo prepara para ese desafío. Sabe adaptarse, sabe escuchar y, sobre todo, sabe ganar. Porque si hay algo que define a Carlo Ancelotti, es su capacidad de éxito en contextos muy diferentes. Ha triunfado en casi todos los grandes clubes europeos. Ha gestionado vestuarios llenos de estrellas sin perder el control. Y ha ganado, muchas veces, contra pronóstico. Ese instinto, esa sabiduría, es lo que Brasil quiere absorber, lo que quiere convertir en resultados. Y mientras las semanas avanzan y el final de temporada se acerca, todo parece encaminado. Si el Madrid no gana la Liga, el acuerdo se activará sin obstáculos. Si gana, aún podría haber margen para una negociación. Ancelotti, por respeto, querría cumplir su contrato. Pero en el fondo, todos saben que el ciclo está llegando a su fin y que quizás no haya mejor forma de cerrarlo que abriendo otro aún más grande, aún más simbólico. Brasil y Ancelotti. Una alianza inesperada, pero poderosa. Un cruce de caminos que puede marcar una era. Porque cuando el destino junta a dos gigantes, el fútbol tiembla. Y lo que está por venir promete emociones de las que hacen historia. Y ahora nos adentramos en la recta final de esta historia que, aunque aún no ha sido firmada con tinta oficial, ya se siente inevitable. Porque cuando dos caminos tan potentes como los de Carlo Ancelotti y la selección de Brasil se cruzan, no es coincidencia, es destino. Y ese destino está a punto de escribir un capítulo inédito en la historia del fútbol. Brasil lo sabe, Ancelotti lo intuye, el Real Madrid lo asume. El movimiento ya no es solo una posibilidad, sino una realidad latente que está a punto de explotar. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este preciso momento? Porque el fútbol, como la vida, tiene ciclos, momentos que se alinean, ventanas de oportunidad que, si no se aprovechan, se cierran para siempre. Y este es uno de esos momentos.
Ancelotti está en el punto justo, con toda la experiencia a cuestas, pero con la energía suficiente para emprender una última gran aventura. Y Brasil, herida por las últimas decepciones, necesita un cambio real, profundo, con identidad y propósito. No es casualidad que desde la Confederación Brasileña de Fútbol hayan esperado. No han precipitado el anuncio. No han corrido. Han tenido paciencia, porque sabían que el hombre que querían tenía un compromiso vigente, pero también sabían que ese compromiso se acercaba a su final. No querían un técnico cualquiera, querían al mejor, y estaban dispuestos a esperar por él. Carlo Ancelotti será, si nada se tuerce, el primer seleccionador extranjero de Brasil en más de medio siglo. Un detalle que parece menor, pero que es una revolución silenciosa. Brasil, históricamente orgullosa de su escuela futbolística, ha decidido abrir la puerta a otra visión, a otro método. Eso no es una concesión, es una evolución. Es reconocer que el mundo ha cambiado y que para recuperar el trono hay que modernizarse. Y aquí entra un punto clave: la renovación generacional. Brasil está en plena transición. Las viejas glorias como Neymar están cerca del final. Y una nueva camada pide paso. Vinicius, Rodrigo, Gabriel Martinelli, Endrick, Bruno Guimaraes, André, nombres que ya son protagonistas en Europa. Jugadores con hambre, con talento, con ganas de devolverle a la canariña el respeto perdido. ¿Y quién mejor que Ancelotti para liderarlos? Él que conoce a varios de ellos de primera mano. Él que sabe cuándo exigir y cuándo proteger. El plan es claro. Ancelotti tomará las riendas tras su compromiso con el Madrid. El objetivo inicial será preparar la Copa América de 2024. Un torneo que servirá como laboratorio, pero también como primer examen. Brasil no se permite fracasos. No con este cartel, no con este entrenador. Todo está orientado al gran objetivo: el Mundial de 2026, el torneo que debe marcar el regreso definitivo del gigante dormido. Y mientras tanto, en Madrid, el proceso de sucesión avanza. El club blanco no está improvisando. Tiene un plan, un perfil claro. Si consiguen a Xabi Alonso, el mensaje será el mismo: continuidad con evolución. Si recurren a Solari, el mensaje será estabilidad temporal. En cualquier caso, la salida de Ancelotti no será un trauma, sino una transición organizada. Porque así trabaja el Madrid, con cabeza fría, pensando siempre en el siguiente paso. Pero incluso así, será imposible no mirar atrás con admiración, porque Carlo ha sido parte de algunas de las páginas más emocionantes de la historia reciente del club. Y su figura, serena, paternal, quedará en la memoria del madridismo por mucho tiempo. Su legado no serán solo los títulos, sino la calma que supo imponer en los momentos de tormenta, la confianza que dio a jugadores jóvenes, la naturalidad con la que gestionó egos y estrellas. Ahora todo eso se traslada a Brasil, a un vestuario donde el talento es inmenso, pero también las emociones, donde el fútbol se vive con el alma, donde cada partido es un juicio. Ancelotti tendrá que navegar esas aguas, tendrá que construir una identidad, y lo hará, como siempre, sin aspavientos, sin discursos grandilocuentes, pero con una efectividad quirúrgica. Porque si algo ha demostrado este entrenador a lo largo de los años es que no necesita imponer su nombre, lo impone su trabajo, lo impone su palmarés. Y eso, en un entorno como el brasileño, puede marcar la diferencia. En los próximos meses veremos cómo se oficializa el acuerdo, cómo se construye el cuerpo técnico, qué decisiones se toman con respecto a los veteranos, cómo se gestiona la relación con las federaciones, los clubes, la prensa. Todo eso será parte del ecosistema que Ancelotti tendrá que controlar, pero si hay alguien que puede hacerlo, es él. Y tú, espectador, serás testigo de una historia que promete ser inolvidable,
porque no todos los días un italiano de Reggiolo se convierte en el comandante de la selección más icónica del planeta. No todos los días vemos a un maestro europeo tomando las riendas del juego bonito. No todos los días se alinean las estrellas de esta manera. Carlo Ancelotti, la selección de Brasil. Dos leyendas, un mismo camino. Lo que viene es historia y está a punto de comenzar.